El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del edificio de música mientras los estudiantes entraban al aula del profesor Williams. Entre ellos se encontraba una joven tranquila que siempre escogía el mismo asiento en la esquina del fondo, lejos de la mirada vigilante del profesor. Mantenía la cabeza gacha, su larga cabellera negra le caía como una cortina sobre el rostro mientras sacaba su desgastado cuaderno y bolígrafo. Pensaba que Maya había perfeccionado el arte de la invisibilidad. En una sala llena de aspirantes a músicos que amaban presumir de sus habilidades, se mimetizaba con el entorno como una sombra. Mientras sus compañeros charlaban animadamente sobre sus actuaciones del fin de semana o sus próximas audiciones, Maya simplemente escuchaba. Nunca, uniéndose a la multitud, sin llamar la atención, el profesor Williams entró en la sala con un fajo de papeles, sus zapatos resonando contra el suelo pulido. Era el tipo de profesor que infundía respeto sin pedirlo. Su barba canosa siempre estaba perfectamente recortada, y sus ojos parecían ver todo lo que sucedía en su clase. Los estudiantes se enderezaron en sus sillas mientras él colocaba sus papeles sobre el escritorio y se giraba para mirarlos. «Buenos días a todos», dijo, y su voz resonó por toda la sala. «Espero que estén listos para recibir noticias emocionantes sobre su proyecto final». Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Los proyectos finales en la clase del profesor Williams nunca eran fáciles. Él creía en impulsar a sus estudiantes más allá de lo que creían que podían hacer. A algunos les encantaba el desafío, mientras que a otros les daba pavor. Maya sintió un nudo en el estómago. Había esperado superar este semestre sin problemas, como todos los demás. Su plan era simple: hacer lo justo para aprobar, nunca demasiado para destacar, nunca demasiado poco para suspender. Era un delicado equilibrio que había mantenido durante 3 años. Este semestre, en lugar de un trabajo escrito, interpretarán una pieza clásica, anunció el profesor Williams. Varios estudiantes sonrieron y asintieron. Después de todo, para eso se habían inscrito. Pero aquí está el truco: asignaré cada pieza personalmente según lo que creo que le supondrá un mayor desafío. La emoción en la sala se transformó en ansiedad. Maya se hundió más en su silla, esperando de alguna manera desaparecer por completo. Observó cómo el profesor Williams recogía su lista y comenzaba a llamar a los alumnos. «Jessica, interpretarás la sonata para piano de Mozart en una especialización. Te ayudará a trabajar en tu precisión». Jessica asintió con entusiasmo, ya familiarizada con la pieza. La balada de David Chopin 1. Tu expresión emocional necesita trabajo, y esta pieza te obligará a profundizar. Uno por uno, asignó piezas a cada estudiante. Maya notó la atención con la que emparejaba a cada persona con sus debilidades musicales. Realmente conocía bien a sus estudiantes, quizás demasiado bien. Finalmente, la llamaron Mayaloo. Levantó la vista de mala gana, encontrándose con la miró a los ojos por primera vez en semanas. Había algo en su expresión que la ponía nerviosa, como si hubiera estado pensando en su tarea durante mucho tiempo. El concierto para piano en grados 1 de Rachmaninoff en do menor. La sala se quedó en silencio. Quizás sintió que la sangre se le escapaba del rostro. A su alrededor, oía los suaves jadeos y susurros de sus compañeros. Alguien detrás de ella susurró: «Oh, no, eso es brutal». El segundo concierto para piano de Rachmaninoff no solo era difícil. Era legendario por ser una de las piezas más desafiantes de la música clásica. Pianistas profesionales pasaron meses preparándose para ella. Salas de conciertos de todo el mundo la presentaron como su interpretación más prestigiosa. Requería no solo habilidad técnica, sino también profundidad emocional, resistencia física y años de entrenamiento avanzado. El profesor Williams continuó, aparentemente inconsciente de la conmoción que acababa de causar. «Maya, te he estado observando durante 3 años y siento que no estás alcanzando tu potencial. Tienes las manos firmes y buen ritmo, pero la estás tocando». «Seguro»,
Esta pieza te sacará de tu zona de confort. Las manos de Maya temblaban ligeramente mientras anotaba la tarea. Sentía la mirada de sus compañeros entre compasión y alivio por no estar en su lugar. Jessica, sentada 2 filas más adelante, se giró y le dedicó una sonrisa alentadora que, de alguna manera, empeoró todo. La función será en 8 semanas, añadió el profesor Williams. Eso debería darles a todos tiempo de sobra para prepararse. Espero ver el crecimiento de cada uno de ustedes. Mientras pasaba a hablar de los horarios de práctica y las pautas de la actuación, la mente de Maya daba vueltas. 8 semanas para preparar a Rachmaninoff en segundo lugar. Era imposible, al menos lo sería para la estudiante que pretendía ser. Lo cierto era que Maya podía tocar ese concierto dormida. Lo había interpretado decenas de veces ante miles de personas con orquestas de renombre mundial. Había aparecido en portadas de revistas sosteniendo la partitura de esa misma pieza. Los críticos musicales una vez calificaron su interpretación de impresionante y madura, más allá de su edad. Pero esa era una vida diferente, una versión diferente de sí misma, que había enterrado tan profundamente que a veces olvidaba que existía. La alcaldesa sentada en ese aula se suponía que era una estudiante de música promedio que tenía dificultades con piezas complejas y necesitaba ayuda extra con sus técnicas de digitación después de clase. Mientras los estudiantes salían a discutir sus tareas, Maya permaneció en su asiento. Contempló las palabras que había escrito en su cuaderno. Concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Las letras parecían difuminarse a medida que los recuerdos que tanto se había esforzado por suprimir comenzaban a afluir a ella. Recordó tener 8 años. Sus pequeñas manos apenas alcanzaban las teclas correctamente, tocando la misma pieza por primera vez. Su maestra había llamado a sus padres, asombrada de que una niña pudiera comprender algo tan complejo. Recordó la emoción en la voz de su madre, el orgullo en los ojos de su padre, las llamadas a familiares en China para compartir la increíble noticia. También recordó lo que vino después de las interminables sesiones de práctica, las competiciones, la presión, las expectativas, el momento en que la música dejó de ser alegría y se convirtió en una prisión. Maya. La voz del profesor Williams interrumpió sus pensamientos. Levantó la vista y encontró el aula vacía, salvo por ellos dos. ¿Estás bien? Estás pálida. Forzó una sonrisa y recogió rápidamente sus cosas. Estoy bien, solo sorprendida. Por la tarea, asintió comprensivamente. Sé que parece abrumador, pero tengo fe en ti. A veces no sabemos de qué somos capaces hasta que nos vemos obligados a intentarlo. Si él supiera, pensó Maya mientras caminaba hacia la puerta. Si él supiera que el problema no era que no pudiera tocarlo. El problema era que lo tocaba demasiado bien, pensó Maya mientras salía al pasillo. Los sonidos familiares del edificio de música la rodeaban. Las escalas de piano resonaban tras los ensayos. Un violín cantaba en algún lugar del piso de arriba y una trompeta resonaba durante los ejercicios de calentamiento. Antes, estos sonidos habían sido como un segundo idioma para ella. Ahora se sentían como voces de un pasado al que no podía regresar. Maya caminó lentamente hacia la salida, con la tarea pesada en su mochila. 8 semanas para descubrir cómo interpretar una de las piezas más hermosas y desafiantes jamás escritas, mientras aparentaba estar luchando a cada paso. 8 semanas para caminar por la línea imposible entre el fracaso y la excelencia, entre su identidad falsa y su verdadero yo. Empujó las pesadas puertas del edificio de música y salió a la luz del atardecer, sabiendo que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca imaginó. Esa noche, Maya se sentó sola en su pequeño apartamento, mirando la partitura que había impreso de la biblioteca. Las notas negras sobre papel blanco parecían bailar ante sus ojos, cada una de ellas evocando recuerdos que había pasado años intentando olvidar. Cerró los ojos y, de repente, volvió a tener 8 años. De pie en la casa de su infancia en Pekín,
El apartamento había sido pequeño pero estaba lleno de música. Sus padres habían ahorrado durante meses para comprar un piano vertical usado que apenas cabía en su sala de estar. Mayo recordó lo emocionada que se sintió cuando llegó, como había pasado sus pequeños dedos por las teclas por primera vez. Asombrada por los sonidos que podía crear, su madre, Lynn, trabajaba como traductora para una pequeña empresa, mientras que su padre, Sam, enseñaba matemáticas en un instituto local. Ninguno de los dos era músico, pero ambos amaban la música y querían que su hija tuviera oportunidades que ellos nunca tuvieron. Cuando Maya mostró interés por el piano, encontraron la manera de pagar las clases. Aunque el dinero escaseaba, la primera maestra de Maya, la señora Wang, era una mujer mayor que daba clases de piano en su casa después de la escuela. Era amable pero estricta, siempre dispuesta a ayudar. Claro, la postura de Mia era perfecta y sus dedos se curvaban a la perfección. Durante la tercera clase, la señora Wang le pidió a Maya que tocara una canción infantil sencilla en la que había estado practicando, pero en lugar de tocarla como le habían enseñado, Maya empezó a añadir sus propios cambios, notas adicionales aquí y allá, un ritmo diferente que, de alguna manera, embellecía la canción. La señora Wang la detuvo y le pidió que la tocara de nuevo, exactamente como estaba escrita. Pero Maya no pudo evitarlo. Cada vez que tocaba, la música parecía fluir a través de ella de una forma más natural que respirar. Oía melodías en su cabeza y sus dedos las encontraban en las teclas sin siquiera pensarlo. Después de unas semanas, la señora Wang llamó a los padres de Maya para una reunión. Mayo recordaba estar sentada en un rincón de la pequeña sala de clases, escuchando a los adultos hablar en voz baja y emocionada. Su hija es muy especial, había dicho la señora Wang. Llevo 40 años enseñando piano y nunca había visto nada igual. No solo toca música. La entiende de una manera que normalmente tarda décadas en desarrollarse. Los padres de Maya estaban emocionados, pero confundidos. ¿Cómo podía su hija de 8 años ser tan talentosa en algo que ninguno de los dos conocía bien? La señora Wang recomendó. Encontraron un profesor más avanzado, alguien que pudiera ayudar a Maya a desarrollar sus extraordinarias habilidades. Así fue como Maya conoció al profesor Liu, un hombre serio que había estudiado en el Conservatorio de Música de Pekín. No se parecía en nada a la amable señora Wang. El profesor Liu esperaba la perfección y no toleraba los errores. Pero también reconoció algo increíble en la forma de tocar de Maya. Bajo su guía, las habilidades de Maya crecieron rápidamente. A los 9 años, tocaba piezas que la mayoría de los estudiantes no intentaban hasta la adolescencia. A los 10, participaba en concursos locales y ganaba todos. El periódico local publicó un artículo sobre la prodigio del piano de la escuela del barrio. Maya recordaba el día en que su vida cambió por completo. Tenía 11 años cuando un cazatalentos de la Orquesta Sinfónica Nacional de China la escuchó actuar en un concurso regional. Quedó tan impresionado que organizó una audición para ella como solista destacada, algo casi inaudito. Para alguien tan joven, la audición tuvo lugar en una enorme sala de conciertos en el centro de Pekín. Maya nunca había visto nada tan grandioso que el techo parecía extenderse eternamente, decorado con detalles dorados que reflejaban la luz de enormes lámparas de araña. El escenario era más grande que todo su apartamento, y el piano, un hermoso piano de cola negro, parecía sacado de un cuento de hadas. A pesar de su nerviosismo, Maya tocó impecablemente. La pieza que eligió fue Minute Waltz de Chopin, y la interpretó con tanta destreza y emoción que todo el jurado se quedó en silencio atónito cuando terminó. Una semana después, la llamaron para ofrecerle un contrato. A los 12 años, Maya debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de China interpretando el concierto para piano de Mozart. A los 23, la actuación fue grabada y transmitida por Televisión Nacional. De la noche a la mañana, se hizo famosa en toda China. La gente la llamaba la niña milagrosa y la estrella clásica más joven de China. La atención fue abrumadora.
Los periodistas querían entrevistarla constantemente. Escuelas de música de todo el mundo enviaron representantes para reunirse con su familia. Las compañías discográficas le ofrecieron contratos. Sus padres, que nunca imaginaron que su hija se haría famosa, luchaban por gestionar toda la atención y las oportunidades. La vida de Maya se convirtió en un torbellino de actuaciones, entrevistas y ensayos. Viajó a salas de conciertos por toda China, luego a Japón, Corea del Sur y finalmente a Europa. El público la adoraba, no solo por su juventud, sino porque tocaba con una madurez y una profundidad emocional que parecían imposibles para alguien de su edad. Pero con la fama llegaba la presión. Cada actuación tenía que ser perfecta. Cada entrevista tenía que mostrarla como la niña prodigio educada y talentosa que la gente esperaba. Sus padres, abrumados por la gestión de su carrera, contrataron agentes y publicistas. La vida de Nia se programó al minuto, ensayos de 6 a 9 de la mañana, clases de 10 a 2 de la tarde, más ensayos de 3 a 6 de la tarde, y luego tareas y acostarse temprano para prepararse para el día siguiente. La alegría que una vez sintió tocando el piano comenzó a desvanecerse. La música se convirtió en trabajo, y el trabajo en presión, y la presión en miedo. Miedo a cometer errores, miedo a decepcionar a la gente, miedo a perder el don que todos decían que la hacía especial. A los 15 años, Maya ya actuaba con importantes orquestas de todo el mundo. Había grabado 3 álbumes y ganado numerosos concursos internacionales. Los críticos musicales escribieron artículos llamándola el futuro del piano clásico y comparándola con los mejores pianistas de la historia. Pero por dentro, Maya sentía que se ahogaba. No tenía amigos de su edad porque siempre estaba viajando o practicando. No recordaba la última vez que había tocado el piano solo por diversión, solo porque quería escuchar algo hermoso. Cada nota que tocaba era analizada, criticada, grabada y juzgada. El punto de quiebre llegó durante una actuación en directo en Shanghái a los 16 años. Se estaba transmitiendo a millones de personas en toda Asia y ella estaba interpretando el concierto para piano de Rachmaninoff sobre la misma pieza que el profesor Williams acababa de asignarle. A mitad del primer movimiento, su mente se quedó en blanco. Sus dedos, que nunca le habían fallado, de repente se sintieron pesados y torpes. Cometió un error, luego otro, y luego dejó de tocar por completo. La orquesta continuó durante unos compases antes de que el director se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y también se detuviera. Mayo se sentó en el banco del piano, mirando fijamente las teclas, incapaz de recordar cómo hacer música. La sala de conciertos quedó en silencio. Miles de personas vieron cómo la joven pianista más famosa de China sufría lo que los periódicos luego llamaron una crisis nerviosa. Esa noche, Maya tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía vivir esta vida. No podía ser la prodigio perfecta que todos esperaban que fuera. Necesitaba desaparecer para volver a la normalidad, para descubrir quién era cuando no estaba actuando para otras personas. Dot, ahora, sentada en su apartamento miles a kilómetros de distancia de esa vida, Maya abrió los ojos y volvió a mirar la partitura de Rachmaninoff. La misma pieza que había marcado el final de su vida anterior amenazaba con exponer la nueva que tanto había trabajado para construir. Durante 3 días después de recibir la tarea, Maya evitó por completo el edificio de música. Asistía a sus otras clases, literatura, historia y matemáticas. Pero cada vez que pasaba frente a los altos ventanales del departamento de música, su corazón se aceleraba. La partitura del concierto de Rachmaninoff permanecía intacta sobre su escritorio, acumulando polvo como un secreto peligroso al que no se atrevía a acercarse. Su compañera de piso, Kelly, notó el cambio de inmediato. Habían vivido juntas durante 2 años, y aunque Maya siempre había sido callada, nunca había sido tan retraída. Kelly era una alegre estudiante de psicología a la que le encantaba hablar y tenía un don para leer las emociones de la gente. Podía darse cuenta cuando algo iba realmente mal. «Hace días que no tocas el teclado», comentó Kelly una noche,
sentadas en su pequeña sala. Maya tenía un pequeño teclado eléctrico que usaba para practicar, aunque siempre lo tocaba con el volumen al mínimo y solo cuando Kelly no estaba en casa. He estado ocupada con otras tareas, respondió Maya, sin levantar la vista del libro de historia. Pero le temblaban un poco las manos al pasar la página, y Kelly se dio cuenta. ¿Está todo bien? Pareces muy estresada por algo. Maya forzó una sonrisa. Estoy bien, solo cansada. Pero ella no estaba bien. Todas las noches se quedaba despierta pensando en el concierto. En sueños, se encontraba de nuevo en el escenario de Shanghái, el momento en que sus dedos se habían congelado y la música se había apagado. Se despertaba bañada en sudor frío, con los puños apretados y el corazón latiéndole con fuerza como si acabara de correr una maratón. Durante el día, intentaba concentrarse en sus otras tareas escolares, pero su mente no dejaba de divagar. Estaba sentada en clase de literatura y de repente, oía las primeras notas del Rachmaninoff en su cabeza. La melodía era tan clara, tan familiar, que tenía que agarrarse al pupitre para evitar que sus dedos se movieran al ritmo de la música que solo ella podía oír. Lo peor era que su cuerpo recordaba todo lo que su mente intentaba olvidar. Cuando pasaba junto a un piano en el centro de estudiantes, sus dedos se movían involuntariamente, recordando la digitación exacta de los pasajes complejos. Cuando escuchaba música clásica en una cafetería, su pie marcaba el ritmo sin su permiso. Su memoria muscular traicionaba su disfraz cuidadosamente construido. Al cuarto día, Maya supo que tenía que afrontar las consecuencias, literalmente. No podía evitar al profesor Williams para siempre, y desde luego no podía suspender su clase. Eso atraería aún más la atención, que era lo último que quería. Decidió abordar la pieza como cualquier estudiante con dificultades lo haría. Despacio, con cuidado y cometiendo muchos errores. La leería a primera vista, se toparía con los pasajes difíciles y tal vez lograría tocar una versión simplificada. Para cuando llegó la hora de la actuación, parecía un plan razonable. Esa tarde, por fin entró en el edificio de música. El familiar olor a madera vieja y cera de piano la invadió de inmediato, junto con el sonido de los estudiantes practicando en varias salas. Encontró una sala de práctica vacía en el segundo piso, una de las más pequeñas que solía estar disponible porque tenía un piano viejo ligeramente desafinado. Maya se sentó en el banco y colocó la partitura en el atril. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas. Se dijo a sí misma que debía tocar mal para que pareciera que le costaba la pieza por primera vez. Empezó con los acordes iniciales, tocándolos con vacilación y con deliberada imperfección. Pero en cuanto sus dedos tocaron las teclas, algo mágico ocurrió. La música fluyó a través de ella como el agua, encontrando su camino natural. Sus manos sabían exactamente dónde ir, cuánta presión aplicar, cuándo hacer una pausa para lograr un efecto dramático. Antes de darse cuenta de lo que sucedía, estaba tocando el primer movimiento con toda la habilidad y emoción que había desarrollado durante años de formación profesional. La melodía subía y bajaba. Las complejas armonías se fundían a la perfección, y sus dedos danzaban sobre las teclas con una precisión imposible. Durante unos minutos, Maya se olvidó de todo lo demás. Olvidó su identidad falsa, su cuidadoso disfraz, el trauma de su pasado. Era solo una persona haciendo música hermosa, dejando que las notas transmitieran sus emociones de maneras que las palabras nunca podrían. Por eso se había enamorado del piano. En primer lugar, esa sensación de conexión, de hablar un idioma más profundo que una conversación ordinaria. Entonces se contuvo. Dejó de tocar bruscamente, con las manos congeladas sobre las teclas. ¿Qué estaba haciendo? Esto era exactamente lo que no podía permitir que sucediera. Miró a su alrededor en la pequeña sala de práctica, repentinamente aterrorizada. Como si alguien la hubiera oído. La habitación estaba vacía, pero el corazón de Maya seguía latiendo con fuerza. Intentó empezar la pieza de nuevo, esta vez obligándose a tocarla mal.
Sus dedos se trababan en pasajes que deberían haber sido fáciles. Tocaba notas equivocadas a propósito y hacía pausas como si le costara leer la partitura, pero se sentía mal en todos los sentidos. Su cuerpo se rebelaba contra tocar mal. Sus oídos se encogían ante los errores deliberados. Era como intentar hablar un idioma extranjero cuando dominabas tu lengua materna. Posible, pero agotador y antinatural. Tras una hora de esta tortura, Maya se rindió. Empacó la partitura y salió de la sala de práctica. Más confundida y frustrada que cuando llegó. ¿Cómo se suponía que iba a pasar las siguientes semanas preparando esta pieza fingiendo que no se la sabía de memoria? De vuelta a su apartamento, Maya sintió que la partían en dos. Una parte de ella, la que había sido música profesional durante años, ansiaba tocar ese concierto con toda su destreza. Era una de las piezas más hermosas jamás escritas. Y sabía que podía hacerle justicia. Pero la otra parte, la que había elegido esta vida tranquila y anónima, estaba aterrorizada por lo que sucedería si la gente descubría quién era en realidad. Se había esforzado tanto por ser una persona común y corriente, por integrarse, por ser una estudiante universitaria más con talentos y problemas normales. Esa noche, Kelly encontró a Maya sentada a la mesa de la cocina, mirando la partitura con una expresión de absoluta tristeza. «Bueno, ahora sé que algo va muy mal», dijo Kelly, sentándose frente a ella. «Parece como si alguien te acabara de decir que el mundo se acababa. ¿Qué pasa?» Maya miró a su compañera de piso, la amable y cariñosa Kelly, que la había apoyado sin parar durante 2 años. Por un momento, sintió la tentación de contárselo todo. Las palabras estaban ahí, listas para salir a borbotones. Pero entonces imaginó la reacción de Kelly, las preguntas, la sorpresa, cómo cambiaría todo entre ellas. «Es solo una tarea para la clase de música», dijo Maya finalmente. «El profesor me dio una pieza muy difícil y no creo que pueda con ella». Kelly se acercó y le apretó la mano a Maya. «Oye, te estás exigiendo demasiado. Te he oído tocar ese pequeño teclado tuyo y eres muy buena. Mejor de lo que crees». «Si supieras», pensó Maya. «Si supieras que solía tocar para miles de personas. Que tengo 3 álbumes y una pared llena de premios en China. Que esta pieza que crees que es tan difícil para mí es en realidad una que podría tocar dormida». Simplemente asintió y suspiró. «Gracias. Seguro que se solucionará de alguna manera». Pero mientras yacía en la cama esa noche, Mia supo que nada de esta situación iba a salir fácil. Estaba atrapada entre 2 versiones de sí misma. La prodigio que solía ser y la estudiante común y corriente que fingía ser. Y por primera vez en años, ya no estaba segura de cuál era la verdadera. Maya sabía que no podía evitar practicar para siempre. Con solo 5 semanas para la presentación, tenía que encontrar la manera de preparar la pieza sin exponer por completo sus habilidades. Decidió que lo más seguro sería practicar tarde por la noche, cuando el edificio de música estaba casi vacío. Así, podría trabajar en el concierto con seriedad sin preocuparse de que sus compañeros o profesores curiosos la oyeran. La primera noche que probó este plan, Maya entró sigilosamente en el edificio de música a las 11 de la noche. Había tomado prestada la credencial de estudiante de Kelly, alegando que necesitaba consultar algo en la biblioteca, que permanecía abierta hasta tarde. El edificio se sentía diferente por la noche, más tranquilo, casi misterioso. Los pasillos que bullían de actividad durante el día ahora resonaban con sus pasos. Encontró la misma sala de práctica que había usado antes y se acomodó con la partitura. Esta vez se permitió tocar bien, pero solo por periodos cortos. Practicaba un pasaje difícil con toda su habilidad y luego se obligaba a tocarlo mal varias veces, intentando memorizar los errores que cometería un estudiante promedio. Era un trabajo agotador. Cada fibra de su formación musical se rebelaba contra tocar incorrectamente a propósito. Pero Maya estaba decidida a mantener su tapadera, incluso si eso significaba torturarse en el proceso.
Lo que no sabía era que alguien más estaba en el edificio a esas horas de la noche. El señor Rodríguez, el conserje nocturno, llevaba 15 años trabajando en la universidad. Era un hombre tranquilo de unos 60 años que se enorgullecía de mantener el edificio de música impecable para los estudiantes y el profesorado. Pero el señor Rodríguez tenía un secreto. Había sido músico de jazz, tocando el saxofón en pequeños clubes de la ciudad antes de que las responsabilidades familiares lo obligaran a buscar un trabajo más estable. En la tercera noche de práctica de Maya, el señor Rodríguez estaba limpiando el pasillo, afuera de su sala de práctica cuando escuchó algo. Eso lo hizo detenerse en seco. El sonido que provenía de detrás de la puerta no era el típico tropiezo de un estudiante aprendiendo una nueva pieza. Era la interpretación de alguien que realmente entendía la música en su nivel más profundo. Dejó de fregar y escuchó con más atención. La melodía era clásica, no jazz, pero pudo reconocer la maestría al oírla. La forma en que el pianista manejaba los ritmos complejos, la profundidad emocional en cada frase, la perfección técnica. Esto no era una interpretación a nivel de estudiante. Esto era calidad profesional. Curioso, el señor Rodríguez se acercó sigilosamente a la pequeña ventana de la puerta de la sala de práctica. Dentro, pudo ver a una joven que reconoció de las rondas de limpieza diurnas. Una de las estudiantes más silenciosas que siempre se sentaba al fondo de las clases. Pero la persona que tocaba el piano en ese momento parecía completamente diferente de la chica tímida que había visto en los pasillos. Maya estaba absorta en la música, su cuerpo moviéndose al ritmo, su rostro mostrando emociones que normalmente mantenía ocultas tras su cuidadosa máscara. Sus dedos recorrieron las teclas con una precisión imposible, resaltando matices en la melodía que denotaban años de entrenamiento avanzado. De repente, se detuvo. Maya negó con la cabeza como si despertara de un sueño y comenzó a tocar el mismo pasaje de nuevo, pero esta vez con torpeza e incertidumbre. Cometió errores deliberados, tropezó con notas que acababa de tocar a la perfección y se detuvo como si le costara leer la partitura. El señor Rodríguez estaba confundido. ¿Por qué alguien que tocaba tan bien elegiría tocar tan mal? Observó durante unos minutos más cómo Maya continuaba con este extraño patrón, tocando magníficamente durante algunos compases, para luego cambiar inmediatamente a una interpretación amateur de la misma música después de que se fuera esa noche. El señor Rodríguez no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Durante las siguientes noches, se encontró programando su horario de limpieza para que coincidiera con las misteriosas sesiones de práctica nocturnas. Cada vez observaba el mismo patrón. Momentos de brillante nivel profesional seguidos de una mediocridad deliberada. Maya, mientras tanto, se frustraba cada vez más con cada sesión de práctica. El cambio constante entre sus habilidades reales y sus falsas dificultades la estaba afectando mental y físicamente. Sus manos se confundían con las señales contradictorias que les enviaba. A veces cometía errores reales porque había estado forzando tantos falsos. Peor aún, la hermosa música la llamaba. Cada vez que se permitía tocar el Rokov correctamente, recordaba por qué se había enamorado del piano en primer lugar. La pieza era como una conversación entre su corazón y el instrumento, expresando emociones que no podía expresar con palabras. Durante sus clases diurnas, Maya seguía luchando por mantener su actuación. El profesor Williams había notado su aparente falta de progreso y estaba cada vez más preocupado. Maya, espero que estés practicando lo suficiente, dijo después de clase una tarde. Esta pieza requiere dedicación y trabajo constante. Me preocupa que la estés evitando porque parece abrumadora. Estoy practicando todos los días, respondió Maya, lo cual era técnicamente cierto. Es un verdadero reto para mí. El profesor Williams asintió con compasión. Lo entiendo. A veces pienso que quizás te he dado algo demasiado difícil, pero confío en que puedes superar este reto. No te rindas. Su amabilidad hizo que Maya se sintiera aún peor por haberlo engañado. El profesor Williams se preocupaba de verdad por sus alumnos y quería ayudarlos a crecer.
Si supiera quién era ella realmente, probablemente estaría encantado de tener a una expianista profesional en su clase. Pero Maya no podía correr ese riesgo. Una noche, después de una semana de práctica nocturna, Mayo estaba trabajando en una sección particularmente difícil del concierto cuando oyó un suave golpe en la puerta de la sala de práctica. Se le congelaron las manos, todavía sobre las teclas. Se suponía que el edificio estaría casi vacío a esa hora. «Disculpe, señorita», dijo una voz suave desde afuera. «Disculpe la molestia». Maya rápidamente cambió a su estilo de tocar fingido y gritó: «Pase». El señor Rodríguez entreabrió la puerta y echó un vistazo dentro. «Soy el conserje nocturno. No pretendo interrumpir tu práctica, pero quería asegurarme de que todo estuviera bien. He notado que has estado aquí bastante tarde varias noches esta semana». «Ah, sí. Estoy bien», dijo Maya, intentando mantener la voz firme. «Solo estoy trabajando en una pieza difícil para clase. Espero no causar problemas practicando tan tarde». El señor Rodríguez sonrió amablemente. «Para nada. Es agradable escuchar música en el edificio por la noche. Normalmente, solo soy yo y el sonido de la aspiradora». Hizo una pausa, observando su rostro. «Es una pieza hermosa en la que estás trabajando, Rachmanov, ¿verdad?». Maya asintió, sorprendida de que la reconociera. «Sí, es para mi proyecto final. Es bastante desafiante para mí». Había algo en la expresión del señor Rodríguez ponía nerviosa a Maya, como si viera más de lo que ella quería revelar, pero simplemente dijo: «Bueno, no te esfuerces demasiado. A veces, la mejor práctica llega cuando estamos relajados y disfrutando de la música». Después de que se fuera, Maya se sentó en el banco del piano, con el corazón acelerado. ¿La habría oído tocar bien? ¿Sospecharía algo? Intentó recordar exactamente qué había estado tocando cuando él llamó a la puerta, pero el cambio constante entre tocar bien y mal la había dejado confusa. Esa noche, Maya decidió ser más cuidadosa. Limitaría su interpretación real a solo unos minutos por sesión y se aseguraría de terminar con una interpretación deliberadamente mala, por si acaso alguien la escuchaba. Pero mientras caminaba de regreso a su apartamento, no podía quitarse la sensación de que su secreto cuidadosamente construido comenzaba a resquebrajarse. La música era demasiado poderosa, demasiado parte de ella. Por mucho que intentara reprimirla, sus verdaderas habilidades seguían abriéndose paso. Y ahora había un testigo, un amable conserje, que la había mirado con ojos conocedores, como si comprendiera más de su situación de lo que dejaba entrever. Las noches siguientes, Maya notó que el señor Rodríguez parecía estar limpiando el pasillo frente a su sala de práctica con más frecuencia de lo habitual. Oía pasar su carrito, el suave sonido de su trapeador contra el suelo, y a veces lo veía fugazmente por la pequeña ventana de la puerta. Nunca más la interrumpió, pero tenía la extraña sensación de que la escuchaba. Maya intentaba ser extremadamente cuidadosa al tocar, asegurándose de tropezar con los pasajes y tocar con deliberada incertidumbre cada vez que lo oía cerca. Pero la vigilancia constante la estaba agotando. Ya estaba agotada por el esfuerzo mental de ocultar sus habilidades, y ahora sentía que la observaban. El jueves por la noche, unas 2 semanas después de comenzar su rutina de práctica, Maya estaba trabajando. En el segundo movimiento del contrato, cometió un verdadero error, no uno deliberado, sino un desliz causado por sus nervios de punta. Dejó de tocar y se tapó la cabeza con las manos, abrumada por la situación. Fue entonces cuando volvió a oír un suave golpe en la puerta. «Señorita, ¿se encuentra bien ahí dentro?». Era la voz del señor Rodríguez, suave y preocupada. Maya se secó rápidamente los ojos y gritó: «Estoy bien, solo estoy frustrada con esta pieza». Para su sorpresa, él abrió la puerta y entró. «¿Le importa si me siento un momento? Estas piernas necesitan descansar». Maya asintió, sin saber qué más hacer. El señor Rodríguez acercó una silla pequeña de la esquina y se sentó,
dejando sus productos de limpieza en el pasillo. «Sabe», dijo, mirando el piano en lugar de a ella. «Llevo 15 años escuchando música en este edificio. He escuchado a miles de estudiantes practicar y normalmente puedo saber rápidamente en qué nivel están». El corazón de Maya empezó a latir más rápido. «Oh, H». Se quedó callado un momento y luego la miró directamente. «También te he oído tocar esta misma pieza de dos maneras completamente diferentes. A veces suenas como si la estuvieras escuchando por primera vez. Otras veces... Punto. Hizo una pausa. Otras veces suenas como si pudieras enseñársela al profesor». Maya sintió que se le iba la sangre de la cara. La habían pillado. Toda su cuidadosa planificación, todos sus esfuerzos por mantener su disfraz y el portero con buen oído la habían descubierto. «No sé a qué te refieres», dijo débilmente. El señor Rodríguez sonrió con tristeza. «Creo que sí, y creo que tienes tus razones. Para fingir ser algo que no eres». Se reclinó en su silla. «Puedo contarte una historia». Maya asintió, demasiado sorprendida para hablar. Hace 30 años, tocaba el saxofón en clubes de jazz de la ciudad. No era famoso ni nada, pero era bueno. Realmente bueno. Tenía un sonido que hacía que la gente dejara de hablar y simplemente escuchara. «Sabes, la música lo era todo para mí». Hizo una pausa, con la mirada perdida. «Pero entonces mi esposa se embarazó de nuestro primer hijo, y los conciertos en clubes no dan un sueldo fijo. Necesitaba un trabajo de verdad, algo con beneficios y seguridad. Así que acepté un puesto de conserje, con la intención de seguir tocando los fines de semana». Maya se sintió inclinada hacia adelante, atraída por su historia. «Pero la vida tiene una forma de apoderarse», continuó el señor Rodríguez. «Un hijo se convirtió en 3. Los conciertos de fin de semana se volvieron imposibles. Mi saxofón acumuló polvo en el armario. Pasaron los años y finalmente me convencí de que ya no era realmente un músico. Solo era un tipo que solía tocar música». Miró a Maya directamente. «La cuestión es que cuando tienes un don así, no desaparece simplemente porque dejes de usarlo. Se queda dentro de ti y si intentas enterrarlo por completo, empieza a doler». Maya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había descrito su situación con tanta perfección. «Te observo desde aquí», dijo el señor Rodríguez con dulzura. «Y veo a alguien que intenta ocultar algo hermoso. No sé por qué. Quizás tengas miedo. May, puede que estés huyendo de algo. Pero sé lo que es fingir que no eres quien realmente eres». «¿Qué pasó con tu música?», preguntó Maya en voz baja. «Dot». El señor Rodríguez sonrió. «Bueno, esa es la parte interesante. Hace unos 5 años, mi hijo menor se graduó de la universidad y de repente tuve tiempo de nuevo. Desempolvé ese viejo saxofón y empecé a tocar. En el parque los domingos por la mañana. Nada del otro mundo, solo yo y la música. ¿Y sabes qué? Se sentía como volver a casa». Se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. «No digo que debas hacer algo para lo que no estés listo, pero quiero que sepas que alguien te ve, tu verdadero yo. Y no hay nada malo en ser extraordinario». Después de que se fue, Maya se sentó sola en la sala de práctica durante un largo rato. Se quedó mirando la partitura que tenía delante, pero su mente iba a mil. Alguien conocía su secreto, pero en lugar de sentirse amenazada, se sintió aliviada por primera vez en años. Otra persona la había mirado y había visto sus habilidades musicales sin intentando explotarlos o presionarla. La noche siguiente, cuando el señor Rodríguez apareció en el pasillo, Maya tomó una decisión. En lugar de ocultar sus habilidades, tocó como realmente sabía. Dejó que sus dedos bailaran sobre las teclas con toda la destreza y emoción que poseía. La música llenó la pequeña sala de práctica y se derramó por el pasillo. Hermosa, honesta y verdadera. Dot. Cuando terminó el movimiento,
escuchó un suave aplauso desde afuera de la puerta. El señor Rodríguez entró en la sala, con los ojos brillantes de agradecimiento. Así es como se supone que debe sonar esa pieza. Maya sintió que se le quitaba un peso de encima. Se siente bien tocarla bien, admitió. Apuesto a que sí. Se sentó en su silla habitual. Entonces, ¿cuál es la historia? Claramente eres una pianista de nivel profesional. ¿Qué haces fingiendo ser una estudiante universitaria con dificultades? Por un momento, Maya consideró inventar otra mentira. Pero estaba cansada de mentir, cansada de esconderse, cansada de tener miedo. Así que le contó todo sobre su infancia en China, la fama y la presión, la crisis en Shanghái, su huida a Estados Unidos y su desesperado deseo de vivir una vida normal. El señor Rodríguez la escuchó sin juzgarla, asintiendo de vez en cuando, con una expresión cada vez más comprensiva. Es una carga pesada para llevar sola, dijo cuando ella terminó. No me extraña que tengas miedo de que te descubran. Solo quiero ser normal, dijo Maya. Quiero tener amigos e ir a clases normales y que nadie espere cosas imposibles de mí. Pero ocultar esta parte de ti, ¿es eso realmente vivir?, preguntó el señor Rodríguez con suavidad. Pasé 20 años fingiendo que no era músico y esos fueron los años más vacíos de mi vida. No puedes separarte de una parte de tu alma y esperar ser feliz. Maya guardó silencio un buen rato. No sé cómo ser ambas cosas, dijo finalmente. No sé cómo ser una persona normal y también ser alguien que pueda tocar así. El señor Rodríguez sonrió. Quizás no tengas que elegir. Tal vez puedas ser una persona normal con un don extraordinario. Tal vez puedas tener amigos y clases regulares, y también hacer música hermosa. ¿Y si la gente descubre quién era antes? ¿Y si la presión regresa? Entonces tú estableces límites, dijo simplemente. Tú decides cuánto de tu vida musical quieres compartir y con quién. Ya eres adulta. Tú eliges. Mientras Maya regresaba a su apartamento esa noche, sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza. Por primera vez desde su crisis, comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de ser ella misma sin perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Tener a alguien que conociera su secreto debería haberla hecho sentir mejor, pero en cambio pareció complicarlo todo. Las amables palabras del señor Rodríguez resonaban en su mente durante el día, lo que le dificultaba concentrarse en mantener su actuación cuidadosamente construida. Se encontraba constantemente dividida entre el alivio de ser vista como realmente era y el terror de lo que podría suceder si otros descubrieran la verdad. La tensión comenzaba a notarse de maneras que no podía controlar. Durante la clase del profesor Williams, las manos de Maya a veces se movían automáticamente a posiciones demasiado avanzadas para la estudiante que fingía ser. Se daba cuenta justo a tiempo y se adaptaba rápidamente, pero estos casi deslices ocurrían con más frecuencia. La doctora Kelly también notó el cambio. Maya se había vuelto aún más retraída de lo habitual, a menudo con la mirada perdida durante sus conversaciones o saltando nerviosamente cuando Kelly entraba en una habitación inesperadamente. A Maya le habían aparecido ojeras debido a las tantas noches practicando y la falta de sueño posterior, mientras su mente se llenaba de preocupaciones por mantener su doble vida. «Te ves agotada», dijo Kelly una mañana mientras desayunaban en su pequeña cocina. «¿Estás segura de que estás bien? Has estado actuando de forma muy extraña últimamente». Ia forzó una sonrisa y dio un sorbo a su café. «Estoy estresada por esa pieza de piano. Solo faltan 3 semanas para la presentación y todavía siento que no estoy lista. Quizás deberías pedirle ayuda al profesor o buscar un tutor», sugirió Kelly. «No hay vergüenza en recibir apoyo adicional cuando lo necesitas». La ironía de la sugerencia casi hizo reír a carcajadas a Maya. Ahí estaba su compañera de piso intentando ayudarla a conseguir tutoría para una pieza que Maya probablemente podría enseñar mejor que la mayoría de los profesores. Pero en lugar de reír, Maya sintió una oleada de tristeza. Kelly estaba siendo tan buena amiga,
ofreciéndole apoyo y cariño genuinos mientras Maya le mentía a diario. Lo pensaré, dijo Maya, sabiendo que nunca lo haría. Esa tarde, el profesor Williams asignó un pequeño ejercicio en clase. Cada alumno tenía que tocar una sección corta de su pieza final y comentar los desafíos técnicos a los que se enfrentaban. El turno de Maya llegó casi al final de la clase, y se acercó al piano con su habitual titubeo. Se sentó en el banco y colocó las manos sobre las teclas, preparándose para dar otra interpretación deliberadamente mediocre. Pero al empezar a tocar, algo salió mal. Su memoria muscular se activó automáticamente, y durante los primeros compases, tocó con su verdadero nivel, la técnica fluida y segura de una pianista profesional. La clase se quedó en silencio. Maya sintió las miradas de todos sobre ella y comprendió lo que había sucedido. El pánico la inundó como agua helada. Intentó ajustarse rápidamente para que pareciera que la buena interpretación había sido un accidente, pero le temblaban las manos y no parecía poder coordinar bien sus movimientos. «Lo siento», tartamudeó, levantando las manos de las teclas. «No puedo. Necesito, obvio». La sala parecía dar vueltas. Maya oía los latidos de su corazón latir con fuerza en sus oídos, ahogando las voces preocupadas de sus compañeros. Su respiración se volvió superficial y rápida, como si no pudiera respirar lo suficiente. «Maya». El profesor Williams estaba de pie junto al piano, y su voz parecía venir de muy lejos. «¿Estás bien?» Intentó levantarse del banco, pero sentía las piernas débiles e inestables. El control que había mantenido durante años se desmoronaba de repente, y no podía evitarlo. «No puedo respirar», susurró, agarrándose al borde del piano. «Dot». El profesor Williams reconoció de inmediato lo que estaba sucediendo. «No pasa nada, Maya. Estás teniendo un ataque de pánico. Solo intenta respirar lentamente conmigo». Pero Maya no podía concentrarse en su voz. Mentalmente, estaba de vuelta en ese escenario de Shanghái, sintiendo el mismo terror abrumador, la misma sensación de que todo se derrumbaba y no podía hacer nada para detenerlo. Los rostros preocupados de sus compañeros se difuminaron, convirtiéndose en los rostros expectantes del público esa noche cuando su mundo se derrumbó. Alguien, pensó que podría ser Jessica, le trajo un vaso de agua, pero las manos de Maya temblaban demasiado como para sostenerlo. El profesor Williams la guió suavemente a una silla y se arrodilló a su lado, hablándole con calma y tranquilidad sobre la respiración y la permanencia en el presente. Poco a poco, muy lentamente, el pánico comenzó a disminuir. La respiración de Maya volvió a la normalidad y la sensación de mareo se desvaneció. Pero se sintió completamente agotada y humillada. Toda la clase acababa de presenciar su colapso por lo que debería haber sido un simple ejercicio de práctica. «Estoy tan lo siento», dijo en voz baja, sin mirar a nadie a los ojos. «No sé qué pasó». «No hay nada que disculparse», dijo amablemente el profesor Williams. «La ansiedad escénica es completamente normal, especialmente con piezas difíciles. ¿Por qué no te tomas el resto del día libre? Podemos hablar de estrategias para controlar el estrés». Maya asintió y recogió sus cosas rápidamente, deseando escapar de la sala y de todas las miradas preocupadas y curiosas. Mientras se dirigía a la puerta, escuchó al profesor Williams dirigirse a la clase. «Quiero que todos recuerden que la música debe ser una fuente de alegría, no de estrés. Si alguno de ustedes está luchando con la ansiedad por sus presentaciones, por favor, vengan a hablar conmigo. Hay maneras de superar estos sentimientos». Maya llegó al estacionamiento antes de que empezaran las lágrimas. Se sentó en su auto llorando, no solo por la vergüenza del ataque de pánico, sino por el agotamiento de vivir una mentira durante tanto tiempo. Estaba cansada de fingir, cansada de tener miedo, cansada de una gimnasia mental constante, que requería ocultar quién era en realidad. Cuando por fin regresó a su apartamento, Kelly la esperaba con evidente preocupación en el rostro. «Jessica me envió un mensaje contándome lo que pasó en tu clase de música»,
dijo Kelly con suavidad. Dijo que tuviste una especie de ataque de pánico durante tu ensayo. Maya se dejó caer en el sofá, sintiéndose derrotada. Fue horrible. Perdí la cabeza por completo delante de... Kelly se sentó a su lado y rodeó los hombros de Maya con el brazo. Oye, no pasa nada. Estas cosas pasan. Te has estado presionando mucho con esta obra. No lo entiendes, dijo Maya, con las palabras atropelladas. No se trata solo de la obra. Se trata de todo. No soy quien tú crees, Kelly. No soy quien nadie cree que soy. Kelly se apartó un poco para mirar a Maya a la cara. ¿Qué quieres decir? Por un momento, Maya estuvo a punto de contárselo todo. Las palabras estaban ahí, desesperadas por ser pronunciadas después de años de silencio. Pero entonces miró el rostro inocente y confiado de Kelly y se dio cuenta de que no soportaba un cambio. No soportaba perder la única amistad genuina que había forjado en su nueva vida. Solo quiero decir que no soy tan fuerte como la gente cree, dijo Maya en cambio, sintiendo la mitad de su cuerpo como un peso más en su pecho. No estoy manejando la presión tan bien como debería. Kelly le apretó la mano. Estás siendo demasiado dura contigo misma. Eres una de las personas más fuertes que conozco, y definitivamente estás manejando más de lo que deberías. Quizás sea hora de pedir ayuda. Esa noche, mientras Maya yacía en la cama mirando al techo, se dio cuenta de que el señor Rodríguez tenía razón en una cosa. Intentar enterrar una parte tan fundamental de sí misma la estaba destruyendo lentamente por dentro. El ataque de pánico había sido la forma en que su mente le decía que algo tenía que cambiar, pero aún no sabía cómo hacerlo sin perder todo lo que tanto había trabajado por construir. La función se acercaba cada día, y se le acababa el tiempo para descubrir cómo ser honesta sin destruir la vida que había creado. El día de la actuación llegó con cielos grises y un viento frío que sacudía las ventanas del edificio de música. Maya se despertó a las 5 de la mañana con el estómago revuelto por la ansiedad. Apenas había dormido, su mente repasaba un sinfín de escenarios sobre lo que podría salir mal durante su actuación de esa tarde. Durante la última semana, había estado practicando una versión cuidadosamente planeada del concierto, simplificada con imperfecciones deliberadas diseñadas para parecer el mejor esfuerzo de una estudiante con dificultades. Tenía cada error anotado, cada duda calculada a la perfección. Debería haber sido infalible, pero a Maya le temblaban las manos mientras preparaba el café y se le caían las cosas constantemente. Kelly se dio cuenta de inmediato e insistió en prepararles el desayuno a ambas. «Lo vas a hacer genial hoy», dijo Kelly, colocando un plato de huevos delante de Maya. «Te he oído practicar y has mejorado mucho desde el principio del semestre». Maya esbozó una débil sonrisa. Ojalá Kelly supiera que lo que había estado oyendo era a Maya tocando peor de lo que podía tocar a los 5 años. «Vieja, gracias por ser tan buena amiga», dijo Maya en voz baja. Lo decía con más sinceridad de la que Kelly jamás podría imaginar. En unas horas, todo podría cambiar. Existía una posibilidad real de que su vida, cuidadosamente construida, se derrumbara, y quería que Kelly supiera cuánto había significado su amistad para ella. Al mediodía, Mayo daba vueltas por su apartamento, incapaz de quedarse quieta. La actuación estaba programada para las 3 en la gran sala de recitales, y necesitaba estar allí a las 2:30 para calentar. «Voy a ir temprano», le dijo a Kelly. «Quiero acostumbrarme al piano y calmar los nervios». Kelly la abrazó fuerte. «Estaré allí en la primera fila animándote». La sala de recitales ya bullía de actividad cuando llegó Maya. Otros estudiantes estaban calentando en los pianos de práctica y en las salas laterales. Sus familiares y amigos buscaban asientos y el profesor Williams revisaba el piano del escenario principal y ajustaba los micrófonos. Maya se registró y le asignaron la sala de práctica número 3 para calentar. Se sentó al pequeño piano vertical e intentó repasar su actuación planeada una vez más, pero sentía las manos extrañas y seguía cometiendo errores reales, además de los falsos que había planeado. «Esto es un desastre»,
susurró para sí misma. Dot. A las 2:45, el profesor Williams apareció en su puerta. Maya, estás quinta en la alineación. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Dijo con sinceridad. Es completamente normal. Solo recuerda lo que hablamos después de tu episodio de ansiedad la semana pasada. Céntrate en la música en sí, no en el público ni en la presión. Deja que la pieza hable a través de ti. Maya asintió, aunque sabía que él no tenía ni idea de lo complicado que era su consejo para su situación. Las primeras 4 actuaciones pasaron volando. Maya estaba sentada en la sala lateral escuchando a sus compañeros tocar. Jessica interpretó una hermosa sonata de Mozart con seguridad y gracia. La pieza de David fue emotiva y conmovedora, aunque titubeó ligeramente en la sección central. Otros 2 estudiantes interpretaron sus piezas asignadas con competencia, recibiendo un cálido aplauso del público. Dot. Entonces el profesor Williams la llamó por su nombre. Maya subió al escenario, sintiéndose como si se moviera por el agua. La sala de recitales parecía enorme desde arriba. Podía ver a Kelly en la tercera fila, dándole un pulgar hacia arriba para animarla. El profesor Williams y otros 2 profesores estaban sentados en una mesa a un lado, con portapapeles listos para su evaluación. Había probablemente unas 60 personas en el público, una mezcla de estudiantes, profesores y familiares. Se sentó ante el hermoso piano de cola negro y ajustó la altura del banco, el mismo tipo de piano con el que había tocado en salas de conciertos de todo el mundo. Por un momento, sintió un destello de memoria muscular tan fuerte que casi la dejó sin aliento. Maya puso las manos sobre las teclas y comenzó el comienzo del concierto para piano de Rachmaninoff. No había 2 como estaba previsto. Tocó con cautela, con la incertidumbre. Había estado practicando durante semanas. Los acordes iniciales eran vacilantes, la melodía temblorosa. Cometió su primer error planeado a los 30 segundos, pero se recuperó torpemente. Dot estaba entre el público. Podía ver a la gente asintiendo con simpatía. Era lo que esperaban. Una estudiante esforzándose al máximo con una pieza que claramente superaba su nivel actual. El profesor Williams parecía alentador, pero algo preocupado por su evidente nerviosismo. Maya continuó con la primera sección, tocando cada imperfección planificada justo a tiempo. Pero mientras tocaba, algo extraño comenzó a suceder. La música en sí era tan hermosa, tan emotiva, que empezó a afectarla a pesar de su cuidadosa planificación. Cada nota que tocaba mal se sentía como una pequeña traición a las intenciones del compositor. A los 3 minutos de la pieza, Maya llegó a un pasaje que siempre había sido uno de sus favoritos, una melodía arrolladora que parecía capturar la angustia y la esperanza al mismo tiempo. Se suponía que debía tocarla a tientas para que sonara entrecortada e insegura, pero cuando sus dedos encontraron las notas, algo en su interior se reveló. La melodía era demasiado hermosa para arruinarla, demasiado perfecta para disminuirla. Casi sin decisión consciente, comenzó a tocarla como debía ser. Dot. El cambio fue inmediato e inconfundible. Su toque se volvió seguro y confiado, y las notas fluían juntas en frases fluidas que cantaban con emoción. La estudiante indecisa desapareció, reemplazada por alguien que entendía esta música a fondo. El público lo notó al instante. Quienes habían estado escuchando cortésmente se enderezaron de repente. Los ojos de Kelly se abrieron de par en par, sorprendidos. El profesor Williams se inclinó hacia adelante. Su expresión pasó de alentadora a asombrada. Maya se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no pudo contenerse. Años de expresión musical reprimida se derramaban entre sus dedos. Cada frase era más hermosa que la anterior, construyendo hacia el clímax emocional del movimiento con una potencia y sofisticación que silenciaba a toda la sala. Intentó retraerse para volver a su planificada mediocridad, pero era demasiado tarde. La música se había apoderado de ella y ya no controlaba lo que sucedía. Sus manos se movían por las teclas con una precisión imposible,
resaltando matices en la armonía que la mayoría de la gente nunca antes había escuchado. Los pasajes técnicos que deberían haber estado más allá de su capacidad fluían con naturalidad. La profundidad emocional que imprimió a cada frase hablaba de años de formación profesional y un talento natural que no se podía fingir ni aprender rápidamente. Para cuando llegó al final del movimiento, todo el público estaba en completo silencio. Las manos de Maya temblaban al levantarlas del teclado y observó 60 rostros atónitos que la observaban. La doctora Kelly estaba sentada con la boca abierta. El profesor Williams había dejado el bolígrafo y miraba a Maya como si nunca la hubiera visto. Los demás profesores intercambiaban miradas que claramente denotaban que acababan de presenciar algo extraordinario. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Maya se quedó paralizada en el banco del piano, sabiendo que su disfraz, cuidadosamente cuidado, acababa de ser destruido por completo delante de todos los que importaban en su nueva vida. Finalmente, alguien en la última fila comenzó a aplaudir. Entonces alguien más se unió, y en cuestión de segundos, todo el público aplaudía con una intensidad que Maya no había escuchado desde sus días de concierto. La gente se ponía de pie, sus rostros mostraban el tipo de asombro que surge al presenciar algo realmente especial. Pero Maya apenas oyó los aplausos. Solo podía pensar en que no había vuelta atrás. Ahora, en 8 minutos, había deshecho 3 años de cuidadoso engaño. Todos en esa sala sabían ahora que ella no era la estudiante con dificultades que había fingido ser. Cuando los aplausos finalmente cesaron, Maya se levantó lentamente y bajó del escenario con piernas temblorosas. Sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, Maya apenas llegó a la pequeña sala de ensayo cuando sus piernas cedieron. Se desplomó en una silla, todo su cuerpo temblando mientras la realidad de lo que acababa de suceder la golpeaba. 3 años de secretos cuidadosamente guardados habían sido destruidos. En 8 minutos de música, no había vuelta atrás, ni explicación, ni fingimiento de que había sido una casualidad. La puerta se abrió silenciosamente y Kelly entró. Su rostro era una mezcla de asombro, confusión y algo que podría haber sido herido. Maya, dijo Kelly en voz baja, cerrando la puerta tras ella. ¿Qué acaba de pasar ahí fuera? Maya no podía mirarla a los ojos. La he cagado. ¿La he cagado? La voz de Kelly sonaba incrédula. Eso fue lo más hermoso que he oído en mi vida. Eso no era cagarla. Eso era ... Se esforzó por encontrar las palabras. Era como ver a una persona completamente diferente. Antes de que Maya pudiera responder, llamaron a la puerta. El profesor Williams entró, seguido de los otros 2 profesores que habían estado juzgando las actuaciones. Sus expresiones eran serias, pero no enojadas. Maya, dijo el profesor Williams con suavidad. Tenemos que hablar. La doctora Chun, jefa de departamento, dio un paso al frente. Era una mujer pequeña de cabello plateado y ojos amables que siempre había tratado a Mayo con la misma distancia cortés que mostraba a todos los estudiantes. Pero ahora miraba a Maya con intensa curiosidad. Eso era nivel profesional, dijo la doctora Chun directamente. El tipo de habilidad que lleva décadas desarrollar. ¿Quién? ¿Eres tú? Maya se sintió atrapada. La sala de repente le pareció muy pequeña con 4 personas mirándola, esperando una explicación que lo cambiaría todo. Solo soy una estudiante, dijo débilmente. El profesor Williams negó con la cabeza. ¿Puedo? Llevo 25 años enseñando. Conozco la diferencia entre una estudiante y un maestro de la música. Lo que acabas de tocar superó todo lo que he escuchado de alguien de tu edad. A menos que, hizo una pausa, estudiando su rostro con más atención. A menos que hayas tenido formación profesional desde muy joven. La doctora Chun sacó su teléfono y empezó a escribir. Mayaloo, murmuró. Piano, joven. Sus ojos se abrieron de repente. Dios mío.
Giró la pantalla del teléfono hacia los demás y a Maya se le encogió el corazón al ver lo que la doctora Chun había encontrado. Un viejo artículo de una revista musical con una foto de Maya, de 12 años, al piano. El titular decía, «Prodigio chino conquista el mundo». «Escenario arrasador», exclamó Kelly. «Eso es. Tú. Eras famosa». Maya asintió lentamente, sabiendo que ya no tenía sentido negarlo. «Lo fui hace mucho tiempo». La doctora Chun continuó leyendo desde su teléfono. Mealu, prodigio internacional del piano, actuó con importantes orquestas de Asia y Europa desde los 8 hasta los 16 años. Ganadora de múltiples concursos internacionales, conocida por su excepcional interpretación de piezas románticas de época, en particular de Rachmaninoff. Levantó la vista. Aquí dice que desapareciste del mundo de la música repentinamente a los 16 años. Se especuló sobre qué te sucedió. Tuve una crisis nerviosa, dijo Maya en voz baja. En el escenario, durante una actuación en vivo, no pude soportar la presión. Ya no. Así que me vine a Estados Unidos y empecé de nuevo. La sala se quedó en silencio. El profesor Williams se sentó pesadamente en otra silla, pasándose las manos por el pelo. Todo este tiempo, dijo, he estado intentando impulsarte a alcanzar tu potencial, sin saber que ya estabas mucho más allá de todo lo que yo pudiera enseñarte. Siento haber mentido, dijo Maya, mientras las lágrimas empezaban a caer. Solo quería ser normal. Quería tener una vida normal sin todas las expectativas y la presión. Kelly se acercó y le puso la mano en el hombro a Maya. ¿Por qué no me lo dijiste? Llevamos 2 años compartiendo piso. Porque tenía miedo, admitió Maya, tenía miedo de que si la gente supiera quién era, solo me verían como un prodigio. No me verían simplemente como Maya, la persona. Tenía miedo. Me tratarías de forma diferente, pero ocultarlo te hacía sentir miserable, dijo Kelly en voz baja. Podía ver cuánto te costaba, especialmente estas últimas semanas. Simplemente no entendía por qué. El doctor Chun habló. Maya, lo que hiciste hoy, esa actuación, fue extraordinario, pero más que eso, fue valiente. Debió de requerir un coraje increíble para permitirte tocar con autenticidad después de esconderte tanto tiempo. No era mi intención, dijo Maya. Intenté tocarla mal, como si hubiera estado practicando, pero la música era demasiado hermosa. No podía arruinarla. Ya no lo quería. El profesor Williams se inclinó hacia adelante. ¿Puedo preguntarte algo? Cuando actuabas profesionalmente, ¿te encantaba? Antes de que la presión fuera excesiva, Maya reflexionó sobre su pregunta. Sí, me encantaba la música en sí. Me encantaba la sensación de conectar con algo más grande que yo, de compartir algo hermoso con otras personas. Simplemente odiaba todo lo demás que conllevaba. El juicio constante, las expectativas, la forma en que la gente me trataba como si no fuera una persona real. ¿Y si hubiera una manera de tener la música sin todo lo demás?, sugirió el Dr. Chun. ¿Y si pudieras elegir cuánto de tu vida musical compartir y con quién? Maya miró a su alrededor a estas 4 personas que ahora conocían su secreto. Kelly seguía sorprendida, pero no enfadada. El profesor Williams parecía emocionado en lugar de atraído. Sí. La doctora Chun y el otro profesor la miraban con respeto. No con la mirada calculadora de quienes intentan descubrir cómo usar su talento. No sé cómo hacerlo, admitió Maya. He pasado tantos años escondiéndome que olvidé cómo ser yo misma. Kelly le apretó el hombro. Quizás podamos descubrirlo juntas. No tienes que elegir entre ser un genio musical y ser una persona normal. Eres ambas cosas. La verdad es que, dijo la profesora Williams, has estado aprendiendo algo estos últimos 3 años que la mayoría de los músicos profesionales nunca aprenden. Cómo vivir una vida equilibrada, cómo ser una persona completa, no solo una intérprete. La doctora Chun asintió. Si te interesa,
Nos encantaría trabajar contigo para encontrar una manera de avanzar que honre ambas partes de tu ser. Tal vez algún estudio independiente avanzado, tal vez algunas pequeñas actuaciones para personas que apreciarían la música por sí misma. Maya sintió algo que no había experimentado en años. Esperanza mezclada con emoción en lugar de miedo. ¿Quieres decir que no tendría que elegir entre tener música en mi vida y tener una vida normal? Exactamente, dijo Kelly. Tú decides cuánto compartir y cuándo tienes el control. Mel. Esa noche, Maya y Kelly se sentaron en su apartamento a conversar hasta altas horas de la noche. Ma le contó a Kelly todo sobre su infancia, la fama, la crisis y los años de miedo y ocultamiento. Kelly escuchó sin juzgar, haciendo preguntas que ayudaron a Mia a comprender mejor su propia historia. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Kelly. Maya se miró las manos que habían ocultado sus habilidades durante tanto tiempo que casi había olvidado lo que podían hacer. Creo que me gustaría volver a intentar tocar música. Música de verdad. No por fama, ni dinero, ni las expectativas de los demás. Simplemente porque es hermosa y me encanta. Me gustaría oírte tocar alguna vez, dijo Kelly. O sea, tocar de verdad. No como fingías en clase, sino como tocaste hoy. Maya sonrió, la primera sonrisa genuina que sentía en meses. A mí también me gustaría. Más tarde esa noche, el señor Rodríguez tocó suavemente la puerta de la sala de práctica donde Maya estaba sentada al piano, tocando las teclas con suavidad. Me enteré de lo que pasó hoy, dijo. ¿Cómo te sientes? Maya pensó en la pregunta. Asustada, dijo con sinceridad. Pero también libre. Olvidé lo bien que se siente tocar música con honestidad. El señor Rodríguez sonrió. Te dije que esconder un don como el tuyo dolería con el tiempo, pero también te dije que puedes elegir cómo usarlo ahora. Creo que estoy lista para elegir, dijo Maya. Creo que estoy lista para ser Maya, la persona normal, y Maya, la música. Solo necesito descubrir cómo. Un día a la vez, dijo el señor Rodríguez con sabiduría. Una canción a la vez. La música te mostrará el camino. Mientras Maya tocaba suavemente en la sala de ensayo vacía esa noche, sintió como si se reencontrara con una vieja amiga tras una larga separación. La música seguía ahí, seguía siendo hermosa, seguía siendo parte de ella. Pero ahora le pertenecía a ella, no al revés. Por primera vez en años, Maya estaba emocionada por el mañana.